hermanos. En este día realmente, al igual que hermano Williams, siento una emoción inmensa de recordar y recordar. Pero aprendemos mucho a recordar. Y mis padres fueron personas que estaban buscando algo. Éramos de una familia católica, muy católicos. Les voy a decir que yo les podría cantar en este minuto el Tantum Ergo en latín, porque me lo aprendí, y eso tendré a la iglesia a los 10 años. Pero me quedó Tantum Ergo Sacramentum Cernui et Tanticum Documentum, y ahí sigue. Y eso éramos. Entonces, cuando mis padres reciben el Evangelio, increíble, yo siento y voy a leer y tengo un testimonio de cómo el Espíritu Santo nos prepara en esta tierra para escuchar hablar a los misioneros sobre José Smith y la restauración del Evangelio y su iglesia. El Espíritu Santo nos ayuda para que podamos sentir que es verdad, que lo que se nos está enseñando viene de los cielos. Y sí, queremos escuchar eso. Es lo que les pasó a mis padres, Ricardo y Perla García. Ellos comenzaron a escuchar, y cuando ellos llevaban como unos 15 o 20 minutos hablando, mi padre se para, cierra la puerta que daba al comedor y le dice: ustedes no se van de aquí hasta que me contesten todas mis preguntas. En el año 1956, mi papá tuvo la bendición de ser el primer chileno que entraba a las aguas del bautismo. Estaban en esa oportunidad el presidente Villarrama, quien era el gerente general de Kodak, y él había sido misionero aquí en Argentina. Y él decía: necesitamos, el pueblo chileno está preparado para recibirlo. Y mandó las cartas. Y los primeros misioneros que llegaron de la misión de Argentina, por lo que estoy muy agradecida, el del Orwell y el del Bentley. Hay cosas que recuerdo de ellos maravillosas. ¿Cómo nos enseñaron? Ellos enseñaron al principio, por supuesto, primaria, sociedad de socorro, en fin, todo. Pero era un espíritu que tenían ellos dos y que no ha cambiado sus vidas. Los he visto hace 2 años atrás y realmente cuando ellos escuchan de los progresos en Chile, sienten tanto, pero tanto gozo. Sin embargo, la obra, cuando nosotros queremos servir, recibimos tanta ayuda de los cielos. Mi padre trabajaba para una compañía grande que era la Sociedad Nacional de Agricultura. Y no hizo mi padre más que bautizarse en la iglesia y empezaron bendiciones. En que lo subieron, ¿cierto? Estaba trabajando en un departamento de personal, pero después tenía que ver semillas, en fin, muchas cosas. Y lo trasladan, cuando mi padre se bautiza, estábamos en Ñuñoa, que fue la primera capilla que los misioneros pudieron bautizar. Antes se bautizaron ellos en el Country Club, y es donde nos bautizamos nosotros. Mi padre se bautizó a las 6 de la mañana, estaba todo oscuro porque había que esperar que aquellos que venían al Country Club venían a jugar cierto golf a las 7 de la mañana. Entonces el bautismo, tuvimos que estar a las 5:30 de la mañana. Se vistieron detrás de unos arbustos y
a las 6 de la mañana fueron los bautismos. Y en la foto, desgraciadamente, no sabía que podía traerlo, pero se ve que las luces están atrás. A mi papá lo empiezan a trasladar en el trabajo para el sur. Estuvimos los primeros, yo diría, 6 o 7 meses en la primera rama, Ñuñoa. Y lo empiezan a trasladar primero al centro de Santiago. Y entonces el presidente Page, que era el presidente de acá, le dice: hermano García, empiece a buscar un lugar, porque aquí vamos a empezar con los misioneros. Empezaron a buscar lugar y de ahí empezaron a salir ramas, hasta que encontraron la última del centro, que era la rama de República, donde actualmente hay una capilla. De ahí, por el trabajo, él es enviado a ir al sur. Entonces, llegaba a una parte, llamaba al presidente. Ya en ese tiempo teníamos a los presidentes de misión de Chile, ¿cierto? Presidente Palmer, que fue el primer presidente de la misión chilena desde el año 61, porque antes pertenecimos a la misión andina, primero a la misión argentina y después a la misión andina. Hermanos queridos, fue de ir de un lugar a otro, hasta que llegó a Osorno, una de las partes del sur. Y ahí a mi papá lo despidieron, pero se había hecho la obra. Y mi papá llegaba, tenía que ser el presidente de la rama, y entonces llamaba a sus consejeros. ¿Me creerán ustedes que el presidente Christensen que fue el presidente del área hace un tiempo atrás, fue uno de los consejeros de mi papá? Y del presidente Christensen aprendí algunas experiencias espirituales maravillosas. Bueno, mi padre falleció en el año 1994. Cuando los misioneros llegaron, le dijeron: señor García, ¿quiere ser usted un hombre feliz junto a su familia? Y mi papá, que amaba a su familia, dijo: por supuesto. Cuando él murió, en el año 1994, a los 87 años, él llamó un día antes al presidente de Estaca de Ñuñoa, porque volvió a Ñuñoa, y al historiador Rodolfo Acevedo. Y entonces le dice al presidente Estaca, porque mi padre murió teniendo 2 llamamientos: patriarca de la Estaca de Ñuñoa y sellador en el templo de Santiago. Y le dice Patricio Ortega al presidente de Estaca: no te demores en sacar las bendiciones patriarcales que están en la grabadora. Es muy importante. No voy a estar, pero los hermanos tienen que recibir sus bendiciones patriarcales. Y Rodolfo, quiero que le digas a todos los chilenos que cuando ellos llegaron a mi casa, me dijeron: señor García, ¿quiere ser usted un hombre feliz? Y quiero que los miembros de la Iglesia de Chile sepan que mi paso de pelo, siendo un hombre no feliz, inmensamente feliz. Cuando mi padre era muy joven, de 15 años, sus padres se separaron. Y ese fue algo muy terrible para él, porque él estaba como les digo, en el colegio Don Bosco, en un colegio en Chile muy católico. Y él decía: ¿por qué mi familia se separa? Para él fue muy difícil. Y él fue a dejar a su padre al barco en que él tomó, y ya no lo vio más por 15 años. Recuerdo perfectamente cuando mi padre tenía más o menos unos 35 años y recién volvió a ver a su padre.
Y este padre le dijo, después de abrazarlo y de hablar muchas cosas, que le dejaba una misión, que sentía que iba a morir pronto. Y quiero, Ricardo, que encuentres a tu hermano. Tu hermano se llama Vicente García. Desgraciadamente, la mamá de él se enojó conmigo y se fue y ya nunca más lo vi. Y debe estar muy grande. Busca a tu hermano. Quiero que mantengan esta historia en su mente. En el año 1976 tuvimos una gran conferencia, todo el sur de acá, de Sudamérica, porque venía el presidente Kimball. Y era una multitud, pero era tan maravilloso porque se nos iba a comunicar que por fin en Sudamérica íbamos a tener un templo, el templo en Brasil. Fue maravilloso. Fue una época fantástica. Tuvimos 3 días acá. Los hermanos argentinos se portaron como unos príncipes con nosotros. Y también con los hermanos, y también con los paraguayos, los bolivianos, en fin. Gracias. Por lo tanto, toda la gente se empezó a preparar para que cuando estuviera listo el templo de Brasil, pudieran asistir. Se construyó, se dedicó el templo de Brasil. Y mi padre dice, ¿qué sentido? Y entonces voy a Brasil. Y mi mamá dice, ¿pero cómo? Ya tenemos casi los tickets, todo listo. Tenemos que cambiarlo. Tengo que ir a sellarme al templo de Provo. ¿Provo? Pero si nosotros ¿dónde queda eso, mi mamá? Hermanos queridos, mi papá era un hombre que podía captar tan bien las señales de Dios. Tengo muy poco tiempo para decirles. Cuando los hermanos supieron que mi papá tenía que iba a ir a Provo, uno de los misioneros le dice, hermano García, por favor, llévale a mi familia, la familia Allen, que viven en Green River. Bueno, Green River queda como a 3 horas del lago Salado y también de Provo. Este hermano dijo, por favor, hermano García, usted no tiene que ir donde ellos, porque le voy a decir a mi mamá que vaya al templo y lo espera afuera. Cuando mi papá llegó al templo, cuando él entró a las aguas para hacer la obra por mi abuelo, él sintió a mi abuelo aquí, que tenía que decirle algo. Fue tan impactante que mi padre casi se desmayó en el agua. Lo sacaron y mi mamá dijo, algo me tenía que decir. Salen, ya van afuera del templo de Provo y viene la hermana Allen. Hermano, yo aquí soy la hermana del poncho, por favor. Mi hijo que me mandó, oh hermana, es cierto que es el poncho. Pero no, quiero que ustedes vayan a mi casa, porque quiero que las personas los conozcan, cómo son los chilenos. No habíamos conocimiento de cómo podíamos ser nosotros. ¿Saben ustedes que realmente fue tan increíble, hermanos, que mi papá aceptó ir a la casa de los Allen? Ella había estado cocinando la noche anterior. Tenía pavo, tenía carne, y todos los hermanos de esta casa venían a conocer este chileno, donde su hijo estaba haciendo la misión. Así de tarde, dice mi mamá, muy observadora ella, que ve un matrimonio
Y él fija la vista en mi padre. Y lo ve que empieza a caminar para saludarlo a él. Mi mamá, siempre se saluda a las mujeres primero, lo pensaba. Y cuando mi padre lo saluda, le dice, qué gusto de estrechar su mano. Y mi padre le dice, maravilloso, habla español, y déjeme pararme y abrazarlo. Lo abraza. Y él lo hace para atrás y le dice, ¿usted es Ricardo García Silva? Sí, le dice. Sí. Su madre se llama Zunilda Silva, le pedía, sí. ¿Pero quién es usted? Yo soy tu hermano Vicente. Hermano Vicente García, miembro de la Iglesia de Jesucristo, allá en Green River. Una de las muchas bendiciones que recibió mi padre por ser valiente. No fue fácil, no fue nada de fácil, hermanos queridos, pero él fue muy valiente hasta el fin. Mi madre trabajó como una presidenta de Sociedad de Socorro, donde ella llegaba, ella hacía que las mujeres, las hermanas, trabajaban para tener una máquina de coser, porque en ese tiempo en la iglesia no usaba la máquina de coser. Y ella, en cada una de las ramas en ese tiempo que había, quedó con una máquina de coser. Esta historia, que la conocí solamente este año, en el mes de febrero, salió en esta revista. No tengo idea quién entrevistó a mi mamá, pero aquí está la historia de mi mamá con muchas otras hermanas de la iglesia que han trabajado en diferentes áreas. Quiero te diga, solamente nosotros no tenemos que guardar. Es verdad, mi padre fue el pionero junto con mi mamá. Pero qué maravilloso legado nos dejaron. Nosotros, con mi esposo, tuvimos 5 hijos, tenemos 11 nietos y tenemos 5 nietos. Servimos en el templo con mi esposo hace 12 años, pero ya nos retiramos por un cáncer de mi esposo, por eso no pudo estar acá. Y ahora vamos a seguir participando 2 veces a la semana, como decíamos. Queridos hermanos, tenemos un tremendo legado para llegar a dejar a nuestras generaciones. Y yo quiero agradecerle a mi madre, a Nayib, y a todos los que trabajaron, porque han hecho un trabajo maravilloso. Nos han hecho conocer qué es un progreso. ¿Saben quiénes son? Son pioneros. Y empiezan bien. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Pero miren lo que es ser pionero. Ser pionero significa ser la primera persona en iniciar una actividad, abriendo caminos para otros con características como el coraje, la visión del futuro y la persistencia y la capacidad de ser un innovador y un motivador. Y estas cualidades las tienen ustedes. Y quería que debía decírselo. Sigan perseverando a pesar de los desafíos que se les presenten. Inmensamente agradecida por este seminario. Me motiva para seguir el camino de mi padre. Actualmente
tengo que decirles, se está bautizando gente increíble en esa área. Tengo el impulso de servir como maestra de la escuela dominical para los niños jóvenes. A veces no me escuché, ya voy a cumplir los 80, pero aunque sean 10, aunque sean 70, pero saben que al ver estas nuevas personas que reciben este maravilloso mensaje, ¿por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Vale la pena que sigamos creciendo. Mucho amor. En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.